Tú ni siquiera perteneces a este lugar. Ni siquiera Damas, mereces pertenecer. damas. Antes de que esto se salga de control, vamos a respirar un momento, porque lo que tengo que decir le afecta a las tres. Lo primero es lo primero. Naomi, felicitaciones. Bienvenida a Monday Night Raw. Tú siempre has sacado lo mejor de tus momentos y anoche tengo que decir el momento más grande de tu vida profesional. Realmente lo mereces. Felicitaciones. Tercera vez campeona mundial. Y yo lo entiendo. Ese momento fue a cuenta de ustedes dos y yo entiendo por qué están molestas, pero tengo que decirlo y yo no quiero hablar a nombre del universo WWE, pero ese combate que tuvieron en Evolution fue absoluta magia. Una palabra que me gusta. Damas, es simple. En 3 semanas estamos en SummerSlam y no cualquier SummerSlam, el primer SummerSlam de 2 noches en la historia de WWE. Y eso significa que es más grande que nunca. Eso significa que las atracciones tienen que ser más grandes, que la atracción taquillera tiene que ser más grande, la magia tiene que ser más grande. Y tan grande como fue anoche en Evolution, necesitamos quitarle el techo al MetLife Stadium, proverbialmente hablando. Y damas, eso es exactamente lo que vamos a hacer, porque va a ser Io Sky contra Rhea Ripley contra Naomi por ese campeonato mundial femenino. Damas, ustedes van a hacer magia en SummerSlam. Pero es que el árbitro, no, es súper codazo, como la preparaba. No, pero esto terminó, mira. Sí, 1, 2, 3, 25, 184. 1, por favor. 2, sí, el punteo no se produce. Mira. Asuka y Kairi hicieron una movida injusta. No puedo creer que el Bigotes se haya salido con la suya. Pero un momentito, eso fue lo que le pidió Finn, ¿no? ¿Por Liv? Claro, por Liv. ¡Oh! Se comió el esquinero, el póster, Raquel. Asuka está enfurecida porque ya se sentía victoriosa. Claro, está diciendo esta contienda ya se supone que fuera nuestra. Las Kabuki Warriors se supone que tuviesen sus brazos alzados en victoria ahora mismo. Lo repito, hicieron una movida que fue injusta. Debió salir una para que entrara la otra y se quedaron las dos castigando a Roxanne Pérez, que es la que está llevando era más. completamente legal que lo hicieron en el momento que lo hicieron. No sé de qué hablo. No. El árbitro no contó correctamente. Qué buena. Tienes razón, llegó tarde a contar el 1, 2, 3 porque estaba distraído con Dom. Eso es lo que está diciendo. Suplex. No, eso no es lo que estoy diciendo. Bueno, es lo que deberías. Pues no lo voy a decir. Y otra vez. Pero Cuidado, sácalo Dom. de aquí. Cuidado, Dom, que estás lastimado. Dom, que estás lastimado. Sí que va a estar lastimado. Ahora sí. Habrá que ir al médico otra vez para que le dé otra nota. 1, 2 y 3. Por favor. Es un combate extenuante. Hombres, mujeres, quienes lo realicen. Es extenuante. Oye, el universo está completamente dividido, casi a la mitad. Se va a la primera caída. 1, 2 y lo consigue. 3 con la primera caída. Wow, definitivamente Bayley está en muy buena condición. Está clarísima y sabe lo que quiere, lo que necesita hacer. Repito, eso es lo más increíble. ¡No! ¡Llega rápidamente Valkyria! Y le acaba de robar la posición para llevarse la primera caída a su favor. Quiere humillarla aún más. Quiere dejarla saber a Valkyria que nunca va a ser como Bayley. Se va a rendir haciendo el puente para reforzar muchísimo más el momento que necesita para llevarse la victoria y ser retadora número 1. ¿Y cómo demonios todavía está sacando fuerzas Lyra Valkyria para llegar a la cuerda? Buena idea, compadre. Esto parece inverosímil, imposible de creer. Mira cómo va, con el candado cruzado. Bayley. La vuelve a regresar. ¡No, Valkyria! Valkyria se la botó en la cremallera. Y con el Nightwing, Dios mío. El Nightwing, 1, 2. Dios mío, esto de verdad es magia lo que hizo Valkyria. Aquí está la ganadora. Lyra Valkyria. Prestar juramento a la bandera de Chelsea. Buscaba la feita, lo que encuentra es una movida que la deja feita ya con un rompecadas. No. Pero sí, oye, ya tenía esto a punto de ganarlo aquí en Equivela. Le apagó el fuego a Fire.
Toma, coge. Por metiche Lisa Piper Niven. Oh, no te metas con mis amigas. La feita. Se la lleva con navajita. No. ¿A dónde la lleva? Se la va a montar en la cremallera. Dale. Sí. Se la va a montar en la cremallera. No pudo hacer el rack attack. No pudo. Yo te aviso, Gino Liz. Rack attack. Tac. Para el 1, para el 2 y para el 3. Triunfa Nikki Bella. Aquí está la ganadora, Nikki Bella. Llegó. Oye. Ahora sí podríamos decir que es una miembro del Salón de la Fama, que no merece ser tratada de esta manera. No, por favor. Dios mío. La miembro del Salón de la Fama está pagando el precio por haberse llevado la victoria. Ganó en buena lid. Piper, Alba. Bueno, Nikki también las castigó a ellas. Ojo, no lo estoy aplaudiendo. Porque se estaban metiendo en el combate. Estaba completamente justificado. Mira, Chelsea ni sabe dónde está. Y se está cantando victoriosa. Es Stephanie Baker. Coge, mamita. Buena patada. Quitando algo Fight del camino. ¿Quién es la próxima? Mónica Laurisa, Piper. Buenas patadas también para Niven. Regresa Piper más y más. Recibe con la patadita. Se le enganche y... ¡Cómo! Para que no se te olvide, te estampé la cara. La tranquilidad. Tú ves su rostro como si simplemente hubiese hecho un paseíto por el parque. Esta noche, Bron Breakker va a pasar por esta ruleta para convertirse en retador número 1. Llega al evento estelar de SummerSlam, donde él va a vencerte por el campeonato mundial pesado. Ahora, yo entiendo que esa no es una tarea fácil. Yo vi cómo venciste a Goldberg en Saturday Night's Main Event. Pero tú no has recibido una lanza hasta que recibes una lanza de Bron Breakker. Permíteme dejarte esto muy claro. Bron Breakker es el próximo gran cosa o la próxima gran cosa. Bron Breakker es el gran perro, el perrote, el perro grande. Y este lugar, bueno, es el patio de Bron Breakker. Tú no estás mirando a simplemente otro posible retador. Él es un Steiner. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que él va a derribar cualquier barrera que le pongan enfrente. Él va a romper cualquier metafórico techo de cristal en WWE y va a destrozar tu trasero en SummerSlam. Va a haber un nuevo campeón mundial pesado que va a durar mucho tiempo como campeón mundial pesado en SummerSlam, y su nombre es Bron Breakker. ¿Pedías? Pues por ahí viene. Ah, que va. Rodilla alta. Mordió el anzuelo, hace el enganche, se lo monta en la cremallera, dice que no, penta. ¿Qué busca? ¿Qué? ¿Buscaba el penta driver? ¿Será posible? ¡Y se lanza! Se lanza para recibir una lanza que lo parte por la mitad. Con el 1, con el 2, con el 3. Avanza Breakker para su próximo oponente. Penta acaba de ser eliminado. Le está fallando algo, los dolores comienzan a florecer. Sin embargo, el amor del público que grita yeah le está dando fuerza. ¿Qué es esto? La contusión no se produce. Creo que hay una especie de piquete a los ojos. Y la guata, rompe guata. Esto puede ser todo para... Sí, Nike ni siquiera ve lo que le está pasando. Sí, no puedo pensar que pueda aguantar más que esto. Y si esta lanza conecta, es todo. Exactamente lo que dijiste, que comes que adivinas. Lanza para 1, 2, 3 y uno menos para la repartición. Poetic hubiese sido si lo hubiese vencido precisamente con eso. Pero ahora... ¡Ay! Reed. Big Bronson Reed, quitándole la posibilidad a Main Event de haber hecho la lanza que quería. Y hablando de lanzas, otro más que sucumbe con una lanza. 1, 2, tercer eliminado.
Ten fe que te va a escuchar, Eddie. Anda, ¿oíste lo que cantó, no? Fiesta de tsunamis. ¡Uepa! Bueno, amigos, esto se complica segundo a segundo. Y este acaba de quedar lastimado, que también estuvo en la ruleta rusa. Y él no viene a defender realmente a Punk, él viene a odiar más a quien lo odia. Con rodillas adoloridas o no, sacando a Big Bronson Reed del camino como Con super tope suicida se lleva al Godzilla australiano, abandonando el ring. Solo quedan dos, los que deben estar. Pero igual, Bron Breakker cantando que esto se acabó. No va a partir por la mitad. Todo para Punk. ¡No! Punk le saca punta a la lanza, se lo monta en la cremallera y lo quiere mandar a dormir. ¡Ese papá! Enganche de pierna 1, 2 y tenemos con el 3 un retador para SummerSlam. Here is your winner. Aquí está el ganador. Sí. Punk. Anda, ese es exactamente el objetivo. Él está diciendo, apílalos, amontónalos. Qué maldita idea está teniendo este hombre. Dios mío, un tsunami doble. No. Es exactamente lo que quieren, sacarlos del camino para siempre. Anda, Ay, 330 libras. ¿Qué? ¿El OTC? ¡El OTC! ¡Polito te dio el Bayou! ¡Polito te dio el Bayou! ¿Será posible? ¡Está aquí Roman Reigns! Nuestro único y verdadero jefe tribal. El jefe tribal original. Roman Reigns ha regresado a WWE. Roman Reigns está en Monday Night Raw. Impacto del superhombre para Breakker. Se come en la esquina. Primero Reed. Como lo tumba a lo mero. Hace rato que te tenía ganas. Ha entrado el Godzilla australiano. Son dos contra él. ¡Qué canta! ¡Dios mío! La fuerza del jefe tribal. Zambullida samoana. Está aquí. El papá de los pollitos. Impacto del superhombre también para el perrote. El más perrote de todos está aquí en WWE. Todo el mundo de pie. Ruge. El papá de las lanzas. Lanza para el Godzilla australiano. Pero ¿cuál es el propósito de la presencia de Roman Reigns en este momento? ¿Qué significa esto para todos nosotros? ¿Qué significa esto para WWE? No lo hemos visto desde la noche después de WrestleMania, donde Bron Breakker le regaló una lanza y se alió precisamente con Seth freaking Rollins. Y ahora el OTC está aquí. El linaje sigue corriendo por sus venas. Fueron grandes aliados. Y siempre se ha dicho que la sangre es más espesa que el agua. Hombres que batallaron también y que se vieron muy cerca. Aliados en War Games. por la situación, porque aquí como que tampoco es que haya amistad.